Bismillah. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bien, hicimos hasta el punto 15. Voy a tratar de apurar un poquito el paso porque son 110 y tenemos que avanzar un poquito. Estábamos supuestas a hacer por lo menos 10 por clase. Estamos bien, inshallah. Solamente algunas... Hay algunos que van a ver que están muy repetidos, son como cosas repetitivas. Pero es bueno igual tratar de parar un momento y discutirlas y ver si hay alguna diferencia con lo que ya mencionamos anteriormente. ¿Ok? El punto 16 es que Allah subhanahu wa ta'ala es quien da la vida incluso antes de concedernos la vida. ¿Ok? O sea, eso es una de las características de Allah, eso es una de las descripciones de Allah, que Él es quien da la vida incluso antes de que existiera lo que es vida. Dice de la misma manera que es el vivificador de los muertos y después de haberles concedido la vida, era merecedor del nombre de haberles otorgado, así como merecía el nombre de creador antes de haberlos creado. O sea, quiere decir que estos nombres de Allah han existido incluso desde antes de que Él le diera vida a los seres humanos o a cualquier cosa en este mundo. Han sido esos siempre sus nombres, ¿ok? Él es quien da la vida. Después omnipotente, o sea, todopoderoso, porque es una realidad que Él es sobre todas las cosas poderoso, todas las cosas dependen de Él, cualquier asunto le es fácil, no necesita de nada, no hay nada ni nadie como Él es omnioyente, omnividente, o sea, todo lo oye y todo lo ve. No hay nada semejante a Dios, y Él todo lo oye, todo lo ve, eso es un verso del Corán, el verso 42:11. A veces tenemos como estas ideas, ¿verdad? De que, no sé ustedes, quiero hablar por lo menos de mi propia experiencia. Cuando yo estaba creciendo, yo tenía esta idea como de que cuando llegara cerca del tiempo del final del mundo iba a haber como esta pelea entre el bien y el mal, como entre Dios y el diablo, ¿verdad? Y el shaitán, y que a ver quién ganaba. Como esa era la idea que yo tenía desde chiquita. No sé si alguien me lo enseñó, no sé si esa fue la idea que me llegó a mí a la cabeza desde chiquita, pero yo siempre pensé como que al final del tiempo, cuando llegáramos acerca del día del juicio, iba a haber como esta lucha entre el bien y el mal, ¿ok? Eso el Corán claramente nos dice no, ¿ok? No hay nada, o sea, ni siquiera Shaitán es tan poderoso como Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es el único que tiene poder de todas las cosas, que todo lo oye, que todo lo ve, ¿ok? O sea, no hay digamos, aún si hubiera una lucha, no sería una lucha equivalente porque Allah es el más poderoso, ¿ok? Y obviamente en el Islam no creemos que vaya a haber como un tipo de lucha entre el bien y el mal, pero sí creemos en esto, por ejemplo, de que el anticristo va a bajar a la tierra. Ahora, cuando el anticristo viene a la tierra, viene porque Allah subhanahu wa ta'ala está permitiendo que venga a la tierra como una prueba, no porque viene en contra de las órdenes de Allah, sino porque Allah lo está permitiendo para que llegue como una prueba para los creyentes. Y entonces creemos que en ese mismo tiempo Allah subhanahu wa ta'ala va a enviar otra vez al profeta Jesús. El profeta Jesús va a luchar y va a matar al anticristo y por un tiempo, o sea, el profeta Jesús va a terminar su vida, porque el profeta Jesús fue elevado a los cielos antes de completar su vida, como quien dice, a la edad de 30 años. Él va a bajar a la tierra, va a luchar con el anticristo, va a matar al anticristo y va a tener un periodo donde todos los seguidores de él, la mayor parte del mundo va a ser musulmana y donde Jesús se va a casar, va a continuar con su vida y va a morir de causas naturales, ¿ok? Entonces, sí creemos que cerca del final del tiempo va a haber este problema con el anticristo, pero no creemos que es algo en contra de las órdenes de Allah, es algo que Allah va a permitir que pase como una prueba para la humanidad. De la misma forma que pasa cualquier otra cosa que nosotros no entendemos, un huracán, un tsunami, por ejemplo, un maremoto, que mueren muchísimas personas inocentes o algo así. ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala permite que eso pase? Es como una forma de prueba para las personas que sobreviven, para las personas que están alrededor, para los que pueden ayudar y no ayudan.
para los que tal vez perdieron algún familiar querido, es una forma de prueba para ellos, pero no es algo que pasó sin el conocimiento de Allah, es algo que pasó con el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, eso es lo que quiere decir que Él es omnipotente, o sea, nada pasa sin que Él tenga poder de controlarlo, ¿ok? Todo pasa porque Él lo permite y Él lo controla. Dice, ha creado la creación con su sabiduría, valga la redundancia, ha creado la creación con su sabiduría. Dice en el Corán, la Sura 67, verso 14, ¿acaso no lo va a saber quien todo lo creó? Él es el sutil, Él está bien informado. O sea, quien crea algo es quien mejor lo conoce, ¿verdad? Una persona que, por ejemplo, no comparamos a Allah subhanahu wa ta'ala con un ser humano, pero es una forma que les quiero dar como para comprender este punto. Si una persona hace un celular, construye un celular, ¿verdad? De todos empieza a juntar todos los materiales y pone todas las codificaciones que hay que poner para que el celular funcione. Y tenemos que aprender cómo usar ese celular de esa persona o de alguien, de otro que después lo aprendió. ¿Quién vamos a preferir? Quien construyó el celular, ¿verdad? Porque es la persona que tiene más conocimiento del celular. Entonces, de la misma forma, ¿quién tiene más conocimiento de la creación que quien la creó? Nadie. Allah subhanahu wa ta'ala conoce mejor a la creación que nadie. El punto 19 dice, y les determinó su predestinación. ¿Okay? Esto es algo que es un punto un poco difícil para algunas personas entender, lo de la predestinación, cuando estamos ya predestinados a algo, ¿verdad? La forma mejor que lo podemos explicar es, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado libre albedrío, ¿verdad? Nosotros tomamos las decisiones que tomamos cuando las tomamos. Pero Allah subhanahu wa ta'ala ha predestinado cosas ya para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, dicen que cuando hay un hadith que dice que cuando el feto comienza a crecer en el vientre de la madre, a los 3 meses se le destina si va a ser hombre o si va a ser mujer, cuántos años va a vivir, o sea, ya desde el vientre de la madre se decide cuándo va a morir esa criatura, o si va a morir de vejez, o si va a morir en el embarazo, o si va a morir a cualquier edad. Y también se le destina su provisión, o sea, si va a ser una persona adinerada o no adinerada, con un buen empleo cuando crezca o sin un buen empleo, eso se predestina ya desde el vientre. ¿Qué es lo otro? El sexo, el tiempo y el sustento. Creo que esas son las 3 cosas que se deciden en ese momento. Creo que hay una cuarta, pero no me llega ahora a la cabeza. La cosa es que esas son cosas que ya están predestinadas para nosotros, ¿ok? Ahora, nosotros decimos, ok, entonces si ya está predestinado que yo voy a morir a esta edad, ¿qué importa si yo no me cuido o si yo me tiro de un edificio o algo así? Si yo no me toca morir, no me voy a morir. Esa es la parte que se nos hace difícil a veces a nosotros comprender, pero la cosa es que nosotros no sabemos qué día vamos a morir, ¿ok? No sabemos cuándo nos toca morir. Segundo, todas las decisiones que nosotros tomamos, Allah subhanahu wa ta'ala nos da un poquito como de espacio para tomar nosotros las decisiones, pero a fin de cuentas sucede lo que Él dice que va a suceder, ¿ok? O sea, si ya Él había predestinado que nosotros somos unas personas que, qué sé yo, que vamos a ser médico y vamos a salvar vidas, y nosotros tal vez nos pasamos toda la vida luchando contra querer ser médico y decimos, no, yo quiero ser profesora, yo quiero ser profesora, yo quiero ser profesora. Nos pasamos tal vez 40 años educando como profesoras, eventualmente vamos a terminar como médico, porque eso fue lo que Allah predestinó para nosotros. Entonces, esto de la predestinación es lo que a veces se le hace más difícil a las personas comprender. Es difícil un poco de explicarlo también, pero básicamente Allah ha predestinado cosas para nosotros, nos da cierto tipo de libertad, de libre albedrío, pero hay cosas que ya están predestinadas para nosotros y que van a pasar, ¿ok? Y me acuerdo que uno de mis profesores me estaba contando que en los años 80, creo que fue, en Arabia Saudita hubo este caso donde un hombre estaba construyendo un edificio, ¿ok? Era un constructor, un builder, ¿verdad? Él estaba construyendo el edificio
y se cayó como de un piso 10 de la construcción hasta el piso. ¿Okay? Ninguna persona puede sobrevivir a esa caída, pero él se cayó y se paró y estaba bien. ¿Okay? Él estaba tan contento que sobrevivió la caída que le dijo a todas las personas de la construcción, les voy a comprar té a todo el mundo. Fueron a cruzar la calle para comprar el té y lo atropelló un carro y lo mató. ¿Okay? Esto salió en las noticias en Arabia Saudita y todo porque fue algo como tan chocante, se cae de 10 pisos, no se muere, va a cruzar la calle para comprar té, para celebrar que no murió, lo choca un carro y lo mata. Y mi profesor estaba diciendo, esto es como Allah subhanahu wa ta'ala trabaja con la predestinación, ¿ok? Esa persona estaba supuesto a morir a esa hora en la mitad de la calle, pero él estaba arriba en el edificio. Entonces Allah hizo que se cayera para que llegara a tiempo a su cita con el momento en el que iba a morir, que era en la mitad de la calle a esa hora. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala predestina para nosotros ciertas cosas, nos da un poco de libertad, pero a fin de cuentas termina sucediendo lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice que va a suceder. Y Allah subhanahu wa ta'ala sabe, conoce, como dice el anterior, conoce a su creación mucho mejor que su creación, ¿ok? Allah subhanahu wa ta'ala sabe quién de su creación es creyente incluso antes de que la persona sepa lo que es Islam o no, ¿ok? Entonces, por eso dice cuando dice que Allah nos guía, es porque Allah subhanahu wa ta'ala ya sabe quién de nosotros somos creyentes y quién de nosotros no son creyentes, ¿ok? A él pertenece la soberanía de los cielos y la tierra, no ha tenido ningún hijo y no comparte su soberanía con nadie. Creó todos los elementos de la creación y facultó plenamente a cada uno de ellos para cumplir su función. Esta explicación, como la puso el Sheikh Isa García acá, está puesta de una forma diferente en el tafsir del Qurtubi. Él traduce esta parte del Qurtubi como él ha creado cada cosa y le ha determinado todo, o sea, le ha predestinado todo. ¿Okay? Y al-Qurtubi explica eso diciendo, ha determinado y valorado cada cosa de las que ha creado en la medida de su sabiduría y como él ha querido. ¿Okay? O sea, Allah nos creó, nos conoce y nos ha prescrito lo que va para nosotros de acuerdo a la sabiduría que Allah subhanahu wa ta'ala tiene sobre nosotros. Esto es lo otro parecido a lo que estábamos hablando recién, destinó para ellos sus plazos, o sea, todos tenemos fecha de expiración, nadie va a vivir para siempre, todos tenemos fecha de expiración, y eso es lo que dice, Allah asignó para cada uno de su creación un plazo, hasta cuándo van a vivir, ¿ok? Ningún ser puede morir excepto por el designio de Allah, o sea, excepto que Allah lo diga, ¿verdad? Esto se encuentra escrito con anterioridad, como les digo, desde que el feto está ya en el vientre de la madre, ya se decide cuántos años va a vivir desde ese momento. A quien desee el provecho de esta vida mundanal, le concederé parte de ello, pero quien quiera la recompensa de la otra vida, se la otorgaré, así recompensaré a los agradecidos. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala dice, ustedes pueden elegir entre el bien de este mundo o el bien del próximo, ¿ok? Entonces Allah le va a conceder a cada quien lo que elige. Hay personas que eligen que quieren el bien de este mundo y Allah subhanahu wa ta'ala les concede dinero, fama, todo lo que ellos quieran, ¿ok? Entonces después hay personas que quieren lo mejor de la otra vida y Allah subhanahu wa ta'ala tal vez les pone muchas pruebas en este mundo, les pone que como que siempre están pasando por muchos problemas, pero inshallah su recompensa es el mejor lugar en la próxima vida. Y hay un dua que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía muy seguido, que dice, ya Allah, dame lo mejor de esta vida y lo mejor de la próxima vida, ¿ok? O sea, no me hagas sufrir en esta vida, pero además dame lo mejor de la próxima vida. Ese es un dua que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía mucho, ¿ok? Estoy tratando de acordarme ahora. Tengo varios dudas cruzándome en la cabeza. Me va a llegar a la cabeza, pero si no yo se los comparto. El dua de pedirle a Allah que nos dé lo mejor de esta vida y lo mejor de la próxima. Fátima pregunta sobre, esto también se aplica a alguien que quita su vida, lo del el periodo, la asignación de los plazos. Sí, nosotros creemos que Allah subhanahu wa ta'ala
ya sabía desde antes que esta persona se iba a quitar su vida. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala no lo fuerza a quitarse la vida, le da el libre albedrío de decidir si lo va a hacer o no. Pero ya Allah subhanahu wa ta'ala sabía que él lo iba a hacer. Esto es parecido, digamos, a un profesor, ¿ok? Que da un examen a toda su clase. Como el profesor conoce a sus alumnos, el profesor más o menos ya sabe en la cabeza cuáles son los alumnos que van a pasar con buena nota, cuáles van a estar en el medio y cuáles van a no pasar el examen, ¿verdad? No es porque el profesor está decidiendo de antemano, este alumno va a pasar, este alumno no va a pasar. Es porque el profesor conoce a los alumnos y más o menos sabe, estos son los alumnos que estudian, estos son los alumnos que van a pasar, estos son los que no van a pasar. Entonces, de la misma forma, Allah subhanahu wa ta'ala nos conoce, sabe lo que vamos a hacer, pero Él no nos fuerza a hacerlo. O sea, tenemos la libertad de hacerlo, pero ya Él sabe que eso es lo que íbamos a hacer, ¿ok? Entonces, el plazo de una persona que se suicida también se considera que es el plazo que Allah le había puesto, aunque esa persona está quitando su vida y eso en el Islam no está permitido, se considera un pecado, ¿ok? Hay diferencia, por ejemplo, ahora algunos sabios musulmanes hablan sobre si se considera un pecado, por ejemplo, en el caso de una persona que sufría de una enfermedad mental o en el caso de una persona que no estaba consciente en ese momento de lo que estaba haciendo. En esos casos es diferente al caso de una persona que conscientemente se quita la vida. ¿Okay? El caso de una persona que está sufriendo alguna enfermedad mental, los sabios musulmanes lo han puesto como que se habla, por ejemplo, cuando hablamos de veredictos islámicos, se habla de una persona que no está sana mentalmente, de una persona que sí está sana. No le aplican las mismas reglas a la persona que no está sana, ¿ok? De la misma forma que una persona que sufre de una enfermedad mental o que no está sana mentalmente, no tiene que usar hijab o no tiene que hacer los 5 rezos diarios porque no lo puede comprender, entonces tampoco se considera que el suicidio en un caso de ese aplica igual. Pero eso es algo que los sabios musulmanes han discutido. Una persona que conscientemente quita su vida, eso se considera uno de los pecados más grandes. ¿Por qué? Porque si estamos pasando por un mal momento, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice mucho en el Corán, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos da, nosotros podemos controlarlo, o nosotros podemos manejarlo, ¿ok? Allah no nos da fuera de nuestras posibilidades de manejar esa situación, no nos da algo que no podamos manejar, ¿ok? Puede ser que sea una situación difícil, puede ser que sea un problema grande, pero Allah subhanahu wa ta'ala siempre nos dice, ten paciencia, espera, encomiéndate a Dios, Allah subhanahu wa ta'ala te va a dar los medios de salir de este problema. Entonces, si en ese caso una persona dice, no, yo no puedo con lo que Allah me mandó y me voy a quitar la vida, es diferente a una persona que no tiene conciencia de lo que está haciendo y se quita la vida, ¿okay? Como en el caso de una persona que está sufriendo una depresión severa o algo así. Pero eso, a fin de cuentas, Allah subhanahu wa ta'ala es lo que sabe, es quien sabe lo que estaba en el corazón de la persona y es quien sabe de verdad si esa persona estaba consciente de lo que estaba haciendo o no y de la decisión que tomó. ¿Okay? Abdullah reportó que Habiba es una de las esposas del profeta, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, oh Allah, permíteme ganar beneficios de mi esposo, o sea el profeta Muhammad, de mi padre, que se llamaba Abu Sufyan, y de mi hermano Muawiyah. ¿Okay? Este dúa que ella estaba tratando de decir con eso, ella estaba tratando de decir, oh Allah, como mi esposo es un profeta, y mi padre es un hombre noble, y mi hermano es un hombre noble, como alarga mi vida, ¿ok? O sea, ganar beneficios quería decir como mejora mi vida, haz que mi vida sea más larga, porque mi esposo es un profeta y mi papá y mi hermano son personas nobles. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó a Habiba decir eso, él le dijo a ella, le pides a Allah por tiempo de vida que ya está establecido y por longitud de días que ya están marcados. O sea, tú le estás pidiendo a Allah que te alargue algo que ya está establecido y por sustento que ya se ha dividido. O sea, le estás pidiendo a Allah que te dé beneficios o que te dé sustento de algo que ya Allah ha predestinado para ti. Después dice, Allah no hará nada antes de su tiempo y no demorará nada más allá de su tiempo. Y si le pides a Allah que te conceda refugio del tormento del infierno o del tormento de la tumba, esto te hará mejor y será mejor para ti también. O sea, en vez de decirle a Allah, alarga mi vida o incrementa mi sustento o algo así, mejor pídele a Allah que te cuide del tormento del infierno y del tormento de la tumba. ¿Okay?
Entonces él más o menos ahí le dice, ya, no tienes necesidad de hacer este dua para que Allah te alargue tu vida, mejor haz dua para que te proteja del infierno y de la tumba. Y esto también, cuando vemos personas como que están pasando por un mal momento, a veces tienen una enfermedad terminal o algo así, van a ver que las personas que sienten como esta conexión con Allah subhanahu wa ta'ala toman el designio con más tranquilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, este es el tiempo que Allah subhanahu wa ta'ala me dio, aun si yo no estaba enfermo, voy a morir en esa fecha, ¿ok? Y cuando tenemos esa mentalidad, cambia mucho nuestras acciones con las personas, ¿verdad? Porque nadie tiene seguro qué día va a morir, solamente Allah sabe qué día vamos a morir. Algunas personas pueden tener una enfermedad terminal y les dicen en 3 meses vas a morir, pero cualquiera de nosotros podemos estar cruzando la calle y nos choca un carro, podemos estar manejando y tener un accidente, podemos subirnos en un avión y tener un accidente, nuestro corazón se puede parar, podemos estar sentados en la casa viendo televisión haciendo nada y nuestro corazón para, o no podemos respirar, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, el tiempo que vamos a vivir solamente Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe, y eso cambia un poco la forma como nos tratamos con otras personas, ¿ok? A veces estamos peleando con alguien que sabemos que no vamos a ver por mucho tiempo y nos llega a la cabeza, ok, puede ser que esta sea la última vez que vea a esa persona, mejor voy a cambiar mi interacción con esa persona porque uno no tiene garantizado el mañana. Puede ser que ella o yo vayamos a morir y nos quedamos así como peleadas, como hablándonos mal o con este problema, ¿verdad? Eso cambia la forma como tratamos a otras personas. El saber que no tenemos una fecha segura, que nosotros sepamos cuándo es esa fecha que vamos a morir, que Allah subhanahu wa ta'ala ya la estableció y no sabemos cuándo es. Puede ser mañana, puede ser el año que viene, puede ser 30 años, 40 años, 50 años. Y eso también nos ayuda a mejorar, por ejemplo, asegurarnos de que estamos haciendo la oración siempre, ¿verdad? Porque no sabemos si esta es la última vez que voy a hacer la oración. Cualquiera puede morir, despertarse en la mañana y no llegar hasta la tarde, o estar vivo en la tarde y no llegar hasta la noche. Entonces, esos rezos, si pensamos, este puede ser el último salá que yo hago antes de morir, eso le da como valor al salá, un valor extra al salá. Y en vez de hacerlo regularmente como lo hacemos siempre para salir de eso y terminar, vamos a tratar de concentrarnos y decir, ok, este puede ser mi último salá en esta tierra, ¿verdad? Y los sabios musulmanes de antaño siempre trataban de pensar así. Si este fuera mi último salá en esta tierra, si esta es la última conversación que yo voy a tener con Allah antes del día del juicio, ¿cómo me gustaría que fuera ese salá, ¿verdad? Y entonces lo tratamos de mejorar por eso, porque nadie tiene garantizado el mañana. También cuando pensamos así, nadie tiene garantizado el mañana, Allah subhanahu wa ta'ala solamente sabe cuándo vamos a morir y todo eso. A veces como que no nos aferramos tanto a las cosas de este mundo. A veces tenemos dinero en el banco que podemos donar para alguna causa, pero estamos tan concentrados en tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, ¿verdad? Para el futuro, para el futuro, para el futuro, pero si pensamos, nadie tiene el futuro garantizado, no sé si voy a llegar a edad de retirarme o no, y voy a tener esa cantidad de dinero ahí cuando la puedo estar invirtiendo en algo que Allah subhanahu wa ta'ala me va a recompensar, ¿verdad? Entonces eso también de tener pensado, no sabemos cuándo vamos a morir, nos ayuda a querer hacer la mayor cantidad de obras de calidad mientras estamos vivos, ¿verdad? Después dice 21, nada sobre ellos fue oculto para él antes de haberlos creado, o sea, nada sobre la creación, sobre los seres humanos era oculto para Allah antes de habernos creado, y sabía todo lo que iban a hacer antes de crearlos. Otra vez esto es como la idea del profesor, ¿ok? No que Allah ya escribió hasta el punto todo lo que nosotros vamos a hacer y estamos yendo como robots haciendo lo que él dijo y no tenemos decisión propia, no es así, sino que Allah nos creó y Él nos conoce. Él sabe lo que vamos a hacer, pero las decisiones las estamos tomando nosotros, no Él. Él simplemente sabe que eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Y está en el Corán el verso 8, la sura 8, verso 23. Si Dios supiera que en ellos hay algún bien, les haría oír, pero aun si les hiciera oír, le darían la espalda, desentendiéndose. Esto se refiere a un grupo de no creyentes que
que no terminaban de aceptar el Islam y estaban siempre como en contra del Islam. ¿Ok? Entonces dice el verso, si Dios supiera que hay algún bien en ellos, les facilitaría entender la religión del Islam, los guiaría hacia el Islam. Pero como saben que de todas formas van a dar la espalda, entonces no les está facilitando que lo entiendan porque ya sabe que ellos no quieren entender esto, que ellos no quieren escuchar esto. ¿Ok? O sea, la decisión es de la persona, pero Allah sabe que ellos no van a entenderlo. ¿Por qué? Porque los conoce. No porque ya Él dijo, ellos no lo pueden entender, sino porque Él los conoce y saben, no lo quieren entender, no lo quieren escuchar. Allah subhanahu wa ta'ala les encomendó a los seres humanos obedecerle y les prohibió desobedecerlo. En el Corán, Sura 67, verso 2, dice, Él es quien creó la muerte y la vida para probarlos y distinguir quién obra mejor. Él es el poderoso, el perdonador. ¿Okay? Sobre esto, Al-Qurtubi, que es el sheikh que escribió el tafsir que tenemos en español, dice que Ibn Umar transmitió que el profeta recitó esta sura hasta llegar al verso que dice, y ver cuál de ustedes sería mejor actuando. Entonces el profeta dijo sobre el significado de toda esta sura. Él, refiriéndose a Allah, el que más, dice, el que más se abstiene de las prohibiciones de Allah es el más rápido en la obediencia de Allah. El que más se abstiene de las prohibiciones de Allah es el más rápido en la obediencia de Allah. O sea que abstenernos de lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prohibido nos pone más cerca de lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado hacer, ¿verdad? O sea, abstenernos de lo que Él nos ha prohibido. Y Al-Qurtubi también dice, y se ha dicho que significa para probar en la paciencia antes de la llegada de la muerte y en el agradecimiento durante la vida. O sea que este verso habla sobre utilizar nuestra paciencia cuando llega la muerte, a algún ser querido, la muerte cerca de nosotros, y estar agradecidos durante la vida. O sea, estar agradecidos con todos los días de vida que tenemos, porque no tenemos garantizados el mañana. Y Allah creó la muerte para la resurrección y la cuenta. O sea, la razón que Allah subhanahu wa ta'ala creó la muerte es para que haya un día donde tenemos que dar cuenta de las cosas que hicimos, ¿ok? O sea, tenemos nuestro periodo para hacer nuestras acciones. Cuando nuestro periodo termina con la muerte y entonces después tenemos que dar cuenta de las acciones que hicimos. Si viviéramos eternamente, si no hubiera muerte en este mundo, entonces no habría ningún momento en el que se dice ya, hasta acá llegó tu chance de mostrar lo que podías hacer, ¿verdad? O sea, hasta acá se termina tu periodo de mostrar lo que podías hacer. Y creó la vida para las pruebas, o sea que la vida fue creada para probarnos. La vida no fue creada, la vida en este mundo no fue creada para que vivamos como si estamos en Jannah, ¿ok? La vida perfecta, donde no hay pruebas, donde no hay problemas, donde todos estamos bien y no nos tenemos que preocupar por nada, esa es la próxima vida. Esta vida fue creada para las pruebas, ¿ok? Y Él es el poderoso, el perdonador. Y dice poderoso para vengarse de quien le desobedezca y perdonador para quien se arrepiente, ¿ok? O sea, cuando una persona constantemente desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala, a sabiendas de que lo está desobedeciendo, y nunca se arrepiente de sus pecados, entonces puede esperar que Allah subhanahu wa ta'ala lo va a castigar por eso, ¿ok? Mientras que una persona que tal vez constantemente comete pecados, pero constantemente se arrepiente, Allah subhanahu wa ta'ala es el perdonador, que siempre perdona, ¿ok? Y hay un hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si las personas dejaran de cometer pecados, o sea, si las personas fueran perfectas y dejaran de cometer pecados, Allah subhanahu wa ta'ala los reemplazaría por una comunidad de personas que comete pecados y después se arrepiente, ¿ok? Porque Allah subhanahu wa ta'ala le gusta cuando nos arrepentimos de los pecados que cometimos, ¿ok? Entonces, Allah es poderoso para vengarse, o sea que Allah subhanahu wa ta'ala puede fácilmente castigar a la persona que lo desobedece, pero al mismo tiempo Él es perdonador de las personas que se arrepienten de sus pecados. Todo lo que ocurre, ocurre por su voluntad. Todas las cosas ocurren conforme a su predestinación y su voluntad.
Su voluntad es destino. Los siervos no tienen voluntad excepto lo que Él ha querido para ellos. Lo que ha querido para ellos sucede y lo que no ha querido no sucede. ¿Ok? Y esto es lo mismo, como les digo, muchas de estas cosas son repetitivas. No es necesariamente los siervos no tienen voluntad, es más bien que las cosas que ya Allah subhanahu wa ta'ala designó para nosotros están designadas. Nosotros tenemos voluntad de hacer lo que queramos, pero a fin de cuentas vamos a terminar en lo que Allah designó para nosotros. O sea, nosotros podemos estar trabajando en un piso 10 de un edificio, ¿verdad? Pero si Allah designó que vamos a morir en la mitad de la calle a tal hora, eso es lo que va a pasar, aunque nos tengamos que caer del edificio, ¿ok? O sea, tenemos la voluntad, pero a fin de cuentas pasa lo que Allah subhanahu wa ta'ala prescribió para nosotros que iba a pasar, ¿ok? Y está en el verso, Sura 76, verso 30, dice, pero no querrán a menos que quiera Dios, porque Dios todo lo sabe, es sabio. ¿Okay? O sea, a fin de cuentas lo que va a pasar es lo que Allah subhanahu wa ta'ala designó para nosotros. Tenemos cierta voluntad, tenemos cierta libertad en nuestras acciones, pero en lo que va a pasar al final, en las cosas que ya Allah predestinó para nosotros, en eso no tenemos mucha voluntad en el sentido de que vamos a terminar haciendo lo que ya Él prescribió. O sea, nosotros podemos pasarnos toda la vida cuidándonos, ejercitándonos, comiendo saludable, pero ya Allah subhanahu wa ta'ala predestinó el momento en el que íbamos a morir. ¿Ok? Entonces ese es el momento que vamos a morir, aun si la persona se cuidó toda su vida, va a morir en ese momento. Claro, la persona que se cuida toda su vida, su salud, ¿verdad? Y come bien y se ejercita y sigue los derechos de su cuerpo, como el profeta los llama, entonces esa persona no ha cometido ningún pecado, esa persona cuidó su cuerpo, que Allah subhanahu wa ta'ala le dio como una amana, como una responsabilidad, entonces no tiene pecado en cómo cuidó a su cuerpo. Ahora, una persona que maltrata su cuerpo, no come bien, sabe, por ejemplo, que no puede comer azúcar, tal vez tiene diabetes y come exageradamente azúcar y termina muriendo por eso, ¿verdad? Entonces, o termina ocasionándose problemas de salud por eso, entonces muere en la fecha que Allah subhanahu wa ta'ala dijo que iba a morir, pero al mismo tiempo tiene el pecado de que no se cuidó toda su vida, de que no cuidó su cuerpo, no tomó buenas decisiones con su cuerpo. Entonces el destino final, como quien dice, Allah subhanahu wa ta'ala nos lo ha predestinado, cuándo vamos a morir, cuál va a ser nuestro sustento, si vamos a ser hombres o mujeres, si vamos a ser creo que esas son las 3 que están predestinadas desde el vientre, pero lo que hacemos entre medio es lo que cuenta como un pecado o no pecado, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos libertad, que puede ser un pecado o puede no ser un pecado. Guía a quien le complace, guía a quien le complace, los protege y los cuida por su generosidad, extravía a quien quiere, lo desampara y los aflige por su justicia. No es que Allah subhanahu wa ta'ala ya creó personas y dijo esto es al infierno y esto es al paraíso y esa persona no tiene decisión de si va a ir al infierno o al paraíso. Es que Allah subhanahu wa ta'ala los creó y ya los conoce. Aun cuando Allah les da la libertad de aceptar el Islam, ellos no la aceptan. Y ya Allah sabe que esa persona no va a aceptar el Islam. ¿Por qué? Porque los conoce, sabe quiénes son. Él los creó, los conoce. Sabe que por más que se les enseñe el Islam, no van a aceptar el Islam. Entonces, hay un verso del Corán donde dice, tú no puedes guiar a quien amas, sino que Dios guía a quien quiere. Él sabe quiénes seguirán la guía. ¿Okay? Dice, Él guía a quien quiere porque Él sabe quiénes son los que seguirán la guía. ¿Okay? Y este verso descendió cuando el tío del profeta murió. El tío del profeta, Abu Talib, era una persona muy querida por el profeta y él murió sin aceptar el Islam. ¿Okay? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, como el profeta estaba triste, porque el profeta trató de pedirle a su tío que aceptara el Islam antes de morir y el tío no quiso hacerlo. Entonces, de hecho, el tío dijo, muero en la religión de mis antepasados antes de morir. O sea, diciendo, no acepto el Islam, muero en la religión de mi padre y mis antepasados. Entonces el profeta estaba triste por eso y Allah subhanahu wa ta'ala le reveló este verso que dice, tú no puedes guiar a quien amas. O sea, nosotros les enseñamos, nosotros podemos enseñarles el Islam, pero nosotros no podemos forzarlos a que acepten el Islam. Nosotros no podemos, no está en nuestras manos que ellos digan sí voy a hacerme musulmán o no, ¿verdad? Eso a fin de cuentas está en las manos de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala
conoce a cada una de su creación y sabe quién va a aceptar y quién no va a aceptar. Hay otra persona que escribió una explicación del Corán, un tafsir del Corán, se llama Ibn Kathir. Él dijo Dios a su profeta: Muhammad, tú no puedes guiar a quien desees, porque la guía no está en tus manos, sino que a ti te corresponde difundir el mensaje y Dios ha de guiar a quien Él quiera. A Dios pertenece la sabiduría infinita, tal como dijo en el Corán: no es tu obligación, oh Muhammad, que sigan la guía, sino que Dios guía a quien quiere. Y la mayoría de los seres humanos, aunque lo anheles, no serán creyentes. ¿Okay? Esto es algo que está en el Corán, Sura 12, verso 103. Y después Ibn Kathir explica: la guía mencionada en este versículo, cuando se refiere a la guía, se refiere a la guía en el sentido de que hacer que esa persona crea en un solo Dios y se haga musulmán. ¿Okay? Eso se llama Hidayatul Tawfiq. La guía en el sentido de aceptar el Islam. Esto es algo que solamente está en el poder de Dios. ¿Okay? ¿Quién va a aceptar el Islam y quién no lo va a aceptar? Solamente está en el poder de Dios. ¿Okay? En cuanto a la guía mencionada en el siguiente versículo, y tú guías al sendero recto. O sea, porque dice, tú no puedes guiar a quien quieres y después dice, tú guías al sendero recto. En un caso quiere decir guiar en el sentido de que la persona acepte en su corazón, en su creencia, que Dios es uno solo y en creer en todos los profetas y eso. Pero cuando habla guiar al sendero recto, habla de hacer da'wah, de enseñar el Islam. O sea, todos podemos enseñar el Islam. Ahora, convencer a la persona de que lo acepte, eso solamente Allah subhanahu wa ta'ala lo puede hacer. ¿Okay? La guía está, a fin de cuentas, en las manos de Allah, porque Allah conoce a la persona y Allah sabe si esa persona lo va a aceptar o no. Ahora, Allah subhanahu wa ta'ala le da el chance a todo el mundo. Por eso el Islam se debe compartir con cuantas personas se pueda. Por eso el Islam no es para un grupo selecto de personas, sino que es para todo el mundo. Se le enseña a todo el mundo. Ahora no todo el mundo va a aceptar el Islam. Eso lo entendemos, eso lo sabemos. Eso es a lo que se refiere con las dos guías. Guiar al sendero recto es enseñar el Islam. Ahora, cuando dice tú no puedes guiar a quien quieres, es como ya específicamente tú no vas a convencerlos a ellos de que lo acepten. Tú les puedes enseñar, pero tú no los puedes convencer a ellos de que eso lo acepten. Eso solamente Allah subhanahu wa ta'ala puede hacerlo. ¿Okay? Y podemos hacer dua por esto, por nuestras familias. Muchas tenemos familiares a veces que ni siquiera quieren que les hablemos del Islam, a veces les hablamos del Islam pero como que no lo terminan de entender, y a veces tenemos mashallah familiares que escuchan el Islam, se convierten de una vez, y a veces que 20 años, 30 años después se terminan convirtiendo. Allah subhanahu wa ta'ala sabe quién entiende el mensaje y quién no, porque Él fue que los creó, y podemos siempre hacer dua por ellos, pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala, guíales, darles entendimiento para que acepten el Islam. Pero a fin de cuentas, es decisión de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Él los conoce mejor que nosotros. Bien, el 25 no lo hicimos, vamos a hacerlo para terminar, inshallah, y terminamos por hoy, ¿ok? Dice, todos conformes a su voluntad, alternan entre su generosidad y su justicia. O sea, de acuerdo a lo que Allah subhanahu wa ta'ala decide, todos los seres humanos vemos generosidad y justicia de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Okay? Dice, Él es quien los creó, entre ustedes hay quienes rechazan el mensaje y quienes creen en Él. Dios sabe bien lo que ustedes hacen. ¿Okay? Y sobre este verso Al-Qurtubi dice, Ibn Abbas, que fue un sahaba, dijo, ciertamente Allah creó a los hijos de Adán como creyentes o incrédulos y los volverá a crear en el día de la resurrección, creyentes o incrédulos. ¿Okay? O sea, como fuimos en esta vida, así es como Allah subhanahu wa ta'ala nos va a revivir en el día de la resurrección. Después dice, Abu Sa'id al-Khudri dijo, el profeta nos estaba dando un khutbah en la noche y nos mencionó algunas cosas que van a pasar. Y dijo, el hombre va a nacer en niveles diversos, habrá algunos que van a nacer creyentes, van a vivir creyentes y van a morir creyentes. Otros van a nacer incrédulos, van a vivir incrédulos y van a morir incrédulos. Otros van a nacer creyentes, van a vivir creyentes, pero van a morir como incrédulos.
O sea, el haber nacido musulmán no quiere decir que esa persona va a morir como un musulmán. No le garantiza a nadie que va a morir como creyente el haber nacido como creyente. Y otros van a nacer incrédulos, van a vivir incrédulos, pero van a morir como creyentes. ¿Ok? O sea, todos cuando estamos a diferentes niveles, algunas personas nacen creyentes, son toda su vida creyentes, mueren creyentes. Otros nacen incrédulos, son toda su vida incrédulos y mueren incrédulos. Otras personas nacen incrédulos pero mueren creyentes, otros nacen creyentes pero mueren incrédulos. Nadie tiene garantizado que porque nació en una condición va a morir en esa condición. ¿Okay? Y dice Ibn Masud que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah creó al faraón de Egipto en el tiempo de Moisés en el vientre de su madre como un incrédulo, y faraón murió como incrédulo. O sea, Allah lo creó incrédulo, él murió como incrédulo. Y creó a Yahya ibn Zakaria, que es el nombre en árabe de Juan el Bautista, en el vientre de su madre ya como un creyente. O sea que Juan el Bautista desde nacimiento ya él nació como creyente. ¿Okay? Y esto habla un poquito más sobre este hadith. A veces ellos ponen un hadith para explicar otro hadith, para explicar otro hadith. Y hay otros hadith aquí, básicamente lo que dice: algunas personas viven toda su vida como buenas personas y al final del tiempo hacen algo mal y mueren como no creyentes, o a veces viven toda su vida haciendo mal y al final de su vida hacen algo bien y mueren como creyentes. Entonces, nadie tiene garantizado en el estado en que va a morir, por eso siempre tenemos que estar mejorándonos, sintiendo esa conexión con Allah subhanahu wa ta'ala, haciendo nuestro salah, no dejando el salah. El primer paso para comenzar a ir hacia abajo, el primer paso para empezar a ir hacia la incredulidad es dejar el salah. Los sabios musulmanes dicen: lo que separa a un creyente de un no creyente no es la shahada. ¿Okay? Cuando nosotros nos hacemos musulmanes, tomamos la shahada y nos hacemos musulmanes. Pero los sabios musulmanes dicen: lo que separa a un creyente de un no creyente no es la shahada, es el salah. El creyente hace salah, el no creyente no hace salah. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué quieren decir esto? Porque la shahada es algo que decimos de la boca para afuera. Cualquier persona puede decir algo de la boca para afuera y no pasa nada. ¿Okay? Pero el salah es la acción que demuestra que lo que dijimos de la boca para afuera lo creemos. ¿Okay? Cuando hacemos el salah, estamos físicamente tomando los pasos que se necesitan para decir: lo que yo dije con mi boca, lo estoy practicando con mi cuerpo. ¿Okay? Entonces el salah es lo primero que los sabios musulmanes dicen: cuando una persona deja el salah, todo comienza a decaer, su imán cae, su conexión con Allah subhanahu wa ta'ala cae, cometer pecados ya no le va a doler tanto porque no tiene esa conexión diaria con Allah, ¿verdad? Entonces, cuando una persona puede ser creyente toda su vida, cuando empieza a dejar el salah, empieza a bajar su imán hasta el punto de que se puede convertir en un no creyente. Entonces, siempre manténganse conectados con el salah. Nunca digan: no tengo tiempo de hacer mi oración. Mejor: no tengo tiempo de hacer cosas extras, pero la oración no la dejo. Tal vez no tengo tiempo de hacer obras de caridad en mi ciudad, tal vez no tengo tiempo de leer el Corán todos los días, pero dejar el salah, no se debe dejar el salah nunca. Mantenemos el salah, inshallah, con el tiempo, eso nos facilita ir avanzando con otras cosas, inshallah, mejorando en otras áreas. Una vez que dejamos el salah, empezamos a empeorar en todas las áreas, inshallah. Bien, lo dejamos hasta ahí, perdón que me pasé 5 minutos. Nos vemos la semana que viene, inshallah. Lo voy a compartir en el grupo y les voy a compartir estas notas en el grupo para que tengan los hadith y los versos del Corán y los hadith que Marisol pidió también. ¿Okay? Inshallah, gracias hermana. Bueno, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, hermanita, la Assalamu alaikum, Aisha. protección siempre, inshallah. Amén. Assalamu alaikum.